el mismo movimiento de la vida. Estuve acá estudiando unos años en Quetzaltenango, y aquí esta asamblea, solamente que la asamblea viejita, ¿verdad?, la que era de adobe. Y tuve el placer de conocer y de tener comunión con nuestros hermanos que ya partieron en la presencia del Señor, siendo yo bastante joven apenas, pero aún hay recuerdos de esa comunión que tuvimos esos años, por ahí, por el año 1987 a 1990. Gracias al Señor por esos años que Él nos ha dado hasta el día de hoy, y en sus caminos hay mucho que Él nos enseña cada día. Nadie lo sabe todo, pero todos estamos aprendiendo cada día del Señor. Yo quiero felicitar a las hermanas y a los hermanos que están presentes, porque el hecho que estén presentes es porque desean aprender del Señor, y eso es bueno, principalmente porque vienen tiempos difíciles y peligrosos, y el creyente que está preparado va a sobrevivir a su fe, pero aquel que no esté preparado será como una hoja seca que va a caer y no sé a dónde va a ir a parar, en realidad. Por lo tanto, la misma palabra del Señor nos alerta, por favor, a estar pendientes y siempre diligentes en escudriñar la palabra y no ser engañados. Quiero iniciar esta tarde con la ayuda del Señor. Bueno, que el tema ya está claro, lo que pasa que quiero, con la ayuda del Señor, explicar unos versículos que tal vez no tienen relación con el tema principal, pero por aquello que se nos pase por alto más adelante. Y estos están en el Evangelio que escribe Mateo, capítulo 24. Evangelio que escribe Mateo, capítulo 24. Y mucha atención a esto, por favor. Mateo 24. Poco a poco vamos a ir elevando el volumen, pero es que estamos en el calentamiento de la garganta. Entonces, Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Por favor, hermanos, ahora que voy a dar lectura allí, a usted y yo ya estudiamos que estos textos a los cuales yo estoy dando lectura están dentro de las señales que el Señor le mencionó a sus discípulos en relación a los tiempos de la tribulación y gran tribulación para la nación de Israel. Y una vez le anticipo, y dice aquí, versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay dos detalles que normalmente han causado controversia para el que quiere encontrarla, o también han causado confusión para el que se quiere confundir. El primer detalle es el que dice en el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, él será salvo. Y hay algunos que lo andan predicando para este tiempo y dicen: bueno, hermano, si usted está hasta el fin, entonces será salvo. Por eso hay algunos que están diciendo: hermano, yo estoy luchando por mi salvación. Hermano, usted y yo no tenemos que luchar por la salvación. El que luchó por ello es Cristo. O sea, Él hizo todo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta parte de la palabra de Dios está hablando de la gente que va a estar en los tiempos de la gran tribulación. Y está hablando también que el que persevere hasta el fin, es decir, el que mantenga durante los tiempos de la gran tribulación su perseverancia, su testimonio en el Señor, será salvo. El salvo no se refiere a la salvación que hoy tenemos nosotros, será salvo de todos estos juicios que vienen. Es decir, será preservado por el Señor, que cuando Cristo venga en gloria, éste estará listo para ser salvo por la gracia de Dios cuando Él venga en el tiempo de su venida en gloria. Así que esto no está hablando para este tiempo, está tocando el tiempo de la gran tribulación. Así que no se confunda. Eso no significa que hoy le estoy vendiendo yo a usted la idea
de que usted cree en Cristo. Un hombre me dijo una vez, mire, me dice, ¿qué pasa si yo creo en Cristo el día de hoy y luego me voy al mundo y me voy a ir a dar la revolcada del siglo allá en el mundo? ¿Será que soy salvo? Yo le dije, mire, lo más normal, dijo él, ¿será que pierdo la salvación? Y le dije, mire, usted no la puede perder porque no la tiene. Porque el que ha nacido de nuevo no está pensando de esa manera. El que ha nacido de nuevo está pensando en agradar a su Señor. Esa mente de que si voy y pierdo es una mente natural, no es la mente de Cristo. El creyente vive para agradar a su Señor cada día. Y el creyente sabe que si el día de hoy no pudo hacerlo mejor, piensa que el día de mañana puede agradar mejor a su Señor. Ahora, entonces, en el versículo 13, no se puede predicar para este tiempo. Algo más que quiero mencionarle. El versículo 14, miren, pues, dice aquí, y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué evangelio es? Le voy a volver a preguntar, ¿qué evangelio es? Ahí está. Ahora mire, dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué va a venir? El fin. Hermanos, durante el tiempo de la gran tribulación, el Señor no se va a quedar sin testimonio. Durante el tiempo de la gran tribulación, el Señor va a tener, por ejemplo, los 144,000 son parte del testimonio que el Señor va a presentar a la gente durante el tiempo de la gran tribulación. Y este evangelio va a decir, o sea, los que prediquen, que no van a ser de la iglesia, no van a ser de la iglesia, los que prediquen este evangelio durante el tiempo de la gran tribulación van a anunciar que pronto el reino milenial se va a establecer. Ese es el evangelio del reino. Y ese se va a predicar durante ese tiempo cuando la iglesia no esté. Cuando la iglesia ya esté con Cristo y los tiempos de la tribulación estén, ese evangelio se va a predicar, se va a presentar al Señor y se va a anunciar que pronto viene el Señor Jesucristo para establecer su reino milenial. Así que, por favor, tenemos que entender eso dentro de su contexto. No vamos a sacarlo en una predicación del evangelio, por favor. Ahora bien, ya está entonces clara esta idea. ¿Está clara la idea? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted oiga un predicador así, pues tampoco usted lo vaya, tómelo aparte y explíquele que por favor estudie la palabra y ubique cada cosa en su tiempo, que no haga haciendo una revolución con la palabra del Señor. El Señor no se confunde, nosotros somos los ingratos. Ahora vean, en el nombre del Señor, ahora sí vamos a entrar ya directamente al tema de esta entrega, que yo no sé si es la sexta, algo así, sí, es la sexta entrega, y el tema es las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor o venida en gloria. Ahí está, la diferencia entre el arrebatamiento y la venida en gloria del Señor o su segunda venida. El día de ayer, el Señor nos permitió mostrar la gran diferencia que hay entre el día del Señor y el arrebatamiento. Y dijimos que el día del Señor es una serie de acontecimientos que tendrán lugar y que tienen que ver con todo el programa del Señor, todo el programa del Señor que comienza a partir de Apocalipsis capítulo, ¿qué hermanos? ¿Qué capítulo? 4. Hermano me está ayudando ahí. ¿Y lo demás qué pasó? Hermanos, capítulo 4. Y dijimos que la estructura del libro de Apocalipsis era una estructura que tenía 3 partes importantes. ¿Sí se recuerdan? 3 partes importantes del libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones. La primera parte se llama las cosas que has visto. Muy bien. Es que los hermanos solo estaban esperando un piquete por ahí, pero ya van. La segunda parte, las cosas que son. Y la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Les voy a repetir. La primera parte, las cosas que has visto.
del capítulo 1, ¿verdad? Versículo 9 por ahí hasta el 18. ¿Y qué era lo que Juan había visto? ¿Qué era lo que Juan había visto? Él había visto en realidad al Señor glorificado. Al Señor glorificado. La forma en que Juan ve al Señor ya no es sufriente, ya no el Cristo sufriente, ya el Cristo glorificado. Una visión realmente asombrosa de Cristo. El Señor ya no está coronado de espinas, hermano. A los que andan por ahí llorando detrás de un hombre que representa a Jesús, que lo anda, no, hermano, el Señor está exaltado a la diestra del Padre. El tiempo de sufrimiento ya pasó, ya pasó. Por cierto, hoy en la mañana recordamos esto aquí en la asamblea, pero no solo un buen recuerdo de un día primero de la semana no es dejar al Señor en la tumba, sino completarlo con su resurrección. Cristo resucitó, dice Pablo. Pero bueno, volvamos a esto. Entonces, hermanos, en relación a este tema es muy importante mencionar que la segunda estructura del libro de Apocalipsis nos habla las cosas que son. Y las cosas que son inicia a partir del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Y está el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? A ver, hagamos ese ejercicio. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de, ¿qué más? Filadelfia. ¿Se da cuenta? No sé si ya mencionamos la iglesia de Esmirna, no sé. La cosa es de que son 7 iglesias que existían en ese tiempo, pero cada una tenía su propia vida. Mire, la asamblea, ahora que hemos estado, la asamblea de zona 3 tiene su propia forma de llevar la obra y su propia responsabilidad que va a tener ante el Señor. Esta iglesia local también. Y así estaban las 7 iglesias, cada una de las 7 iglesias tenía una propia vida y una responsabilidad, pero estas cosas ya pasaron. Ahora, a partir del capítulo 4 y en adelante está la parte de que se conoce como el día del Señor, hasta llegar a la parte final, una serie de acontecimientos. Esta tarde vamos a tratar la manera, con la ayuda del Señor, ubicarnos cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la venida gloriosa del Señor. Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a decir, hermanos, y vamos a ir a la segunda carta. Vamos con la ayuda del Señor. Vamos a encontrar aquí, hermanos, hablando del arrebatamiento, algo muy importante que el Señor nos va a mostrar. En la primera carta, capítulo 4, y vamos a ver versículo 13 en adelante. Ahora sí vamos a leer esto con la ayuda del Señor. Por favor, me va poniendo atención. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Muy bien, muy bien. Yo le voy a preguntar ahora, antes de continuar leyendo, hermano, recuerde que hay en este tiempo la iglesia del Señor, en este tiempo está, vamos a decir, separada en 2 grupos. ¿Me puede decir cuáles son los 2 grupos de la iglesia del Señor? No me va a decir judíos y gentiles, porque no me refiero al sistema este de la diferencia de raza, no. A 2 grupos. Una parte de la iglesia que ha dormido ya con el Señor. Los hermanos que ya se fueron con el Señor siguen siendo parte de la iglesia. Así es, ¿verdad, hermanos? Sí. Los que ya partieron con el Señor son parte de la iglesia, los hermanos. Y otra parte de los que aún vivimos, por lo menos lo podemos decir el día de hoy. ¿Verdad? Lo podemos decir el día de hoy. Yo no le puedo asegurar ni por mí ni por ustedes el día de mañana. Lo importante es que aunque sea que vivamos o que muramos, como dijo Pablo, del Señor somos. Así que esa es la seguridad
Entonces, hermanos, en ese sentido, cuando aquí el versículo 14 del capítulo 4 nos dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, son los hermanos que ya no están acá físicamente, pero ahora duermen en el Señor esperando ese acontecimiento. Ahora dice aquí versículo 15, por lo cual os decimos, atención esto, hermanos, por favor, de una vez vamos a ir aprovechando para ir viendo algunos detalles que normalmente pasamos por alto. Dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, bueno, Pablo todavía se incluyó en esa oportunidad, hermanos. Pablo todavía se incluyó en esa oportunidad y él dice que nosotros que vivimos, dice él, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Muy bien, hermanos, esa palabra preceder es lo mismo que la palabra adelantar, ¿sí? No nos vamos a adelantar a los que durmieron. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, aquí está el primer grupo en el versículo 16. Tome nota que en el versículo 16 está el primer grupo. Ahora dice aquí, ahora versículo 17. Vamos a repetir, dice aquí el 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, ¿usted cree que se va a tocar una gran trompeta del cielo cuando Cristo venga? ¿Qué tamaño será esa trompeta? ¿Será una gran trompetona, sinceramente? No podemos estar literalizando las cosas, hermanos. Fíjese, no podemos creerlo todo así. Bien, le voy a decir lo siguiente. Cuando habla de la trompeta de Dios, es la voz del Señor. Y le voy a demostrar esto. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y hoy le vamos a sacar este detalle. Capítulo 1. Dice, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como que, ahí está. O sea, la voz se oía como una trompeta. ¿Cuál es esa voz? La voz del Señor. ¿Se fijó? Entonces, mire, pues, dice aquí en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, usted no diga hayamos, no, es hayamos. Los que hayamos quedado, seremos, aquí está la palabra, miren, hermanos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya resucitaron y que estaban durmiendo, y haremos un grupo y juntos nos vamos con el Señor. Así, y dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un hermano dijo una vez, mire, hermano, y después de que seamos arrebatados, ¿qué vamos a hacer? Y él quería así como los detalles de todo eso. Y le dije, mire, hermano, no se preocupe. Yo sé que en la Biblia hay acontecimientos posteriores al arrebatamiento, y el escenario es en los cielos, como por ejemplo el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Pero lo que yo puedo decir así, que cada instante usted confórmese en saber lo que Pablo dice, y así estaremos siempre con el Señor. Sepa, hermano, y llegue a entender también que toda vez que el cuerpo se una a la cabeza, ya no habrá más separación. Ya no. El cuerpo, la iglesia, la cabeza, Cristo, ya unidos, ya no más separación. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Creemos esto, hermano? Amén. Es la palabra de Dios. Si alguien por ahí me lo estuviera diciendo, yo no le creería, pero la palabra de Dios. Así que cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, es porque toda vez esa unidad tenga lugar,
entonces, hermanos, no habrá más separación con el Señor. Ahora le voy a decir, dice versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La primera diferencia, Cristo viene por los suyos en el aire, no pone sus pies en la tierra. Esa es la primera diferencia. El encuentro del arrebatamiento no será aquí en la tierra, será un encuentro a la altura de las nubes. Ese es el arrebatamiento. Ahora, la venida gloriosa de Cristo, en su venida gloriosa, Él pone sus pies sobre la tierra. Esa es la primera diferencia, hermanos. El arrebatamiento en el aire, en las nubes, y la venida gloriosa en la tierra. Vamos a leerlo en Zacarías. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice y nos explica ahí. Mire, esta es la venida gloriosa del Señor. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Dice aquí, capítulo 14, versículo 4. 14:4. Dice aquí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Mire a dónde el Señor va a colocar sus pies cuando venga, en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Hermano, cuando el Señor venga en gloria, y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos ha tenido mucho significado, tuvo mucho significado en la vida del Señor y tendrá mucho significado en su venida en gloria. Cuando Él ponga sus pies literalmente sobre el monte de los olivos, ese monte no quedará igual, sufrirá una enorme transformación. Ahí dice, transformación, habrá separación de ese monte, hermano. El poder de Dios, Jesucristo colocando sus pies sobre el monte de los olivos. Esa es la primera diferencia. ¿Está clara ya la primera diferencia? ¿Sí? Usted va a decir, mire hermano, cuando el Señor Jesucristo nos venga a traer aquí a la tierra. Fíjese que no. Entonces el arrebatamiento, hermanos, tiene lugar en las nubes. La venida gloriosa del Señor tiene lugar en la tierra. Él viene y pone sus pies sobre la tierra. Vamos a la segunda diferencia. Bueno, hermanos, en la segunda diferencia, hermanos, es que la escena es celestial. Es decir, el Señor, nos encontramos con el Señor, nos encontraremos con el Señor a la altura de las nubes, pero no para bajar a la tierra inmediatamente, no, es para estar en los cielos, hermanos, y desde ahí tendrá lugar varios acontecimientos en la vida de la iglesia. Por ejemplo, dice Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a ir allí. Entonces la escena es celestial en el arrebatamiento. Juan capítulo 14, y vamos a ver el versículo 3, 14:3. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, hermanos. Ya dijimos, la escena es celestial. Ahora, hermanos, la venida en gloria del Señor, la escena es terrenal. Cuando el Señor venga en gloria, tendrá lugar una serie de acontecimientos, pero serán aquí en la tierra. La escena es terrenal. Vamos a ver una cita en Mateo
capítulo 25, Mateo capítulo 25, vamos a ver ahí una escena importante que tiene relación con ese tema que estamos tratando. 25 de Mateo, y vamos a ver versículos 33 y 34. Bueno, vamos a ver el 31 mejor. Dice aquí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estoy hablando de la venida en gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjese bien. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿Dónde va a ocurrir esto? En la tierra. En la tierra. Hermanos, yo he oído en varias ocasiones, fíjese bien, que muchos confunden ovejas y cabritos, y lo confunden porque la iglesia va a estar ahí. Yo les dije, hermanos, el capítulo 24 y 25 se refiere, hermanos, gracias hermanos, capítulo 24 y 25 se refiere a lo que el Señor va a hacer en relación a su pueblo de Israel. Ahora, hermanos, cuando el Señor venga en gloria, una de las cosas que van a ocurrir es el juicio de las naciones. Ese no es el juicio de la iglesia. El juicio de las naciones. ¿Y qué naciones? Se refiere a todos aquellos que durante el tiempo de la gran tribulación han sobrevivido, y el Señor evaluará la fe de ellos de acuerdo a la conducta que ellos hayan tenido en relación al pueblo de Israel. Y cuando dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, por cuando tú lo hiciste a uno de estos, mi pequeño, está hablando del pueblo de Israel, que sufrirá persecución durante el tiempo de la gran tribulación. Y aquellos que entre las naciones hayan creído en el Señor, hayan guardado su testimonio, manifestarán prácticamente su fe a través de las buenas obras que darán a favor de los israelitas. El juicio de las naciones, la iglesia no será, vamos a decirle, la iglesia no estará en el juicio de las naciones siendo evaluada, hermanos. No, los cabritos y las ovejas son comparadas a aquellos, las ovejas a aquellos que guardaron el testimonio en los tiempos de la gran tribulación, y los cabritos que no, que fueron rebeldes al Señor. También habrá otro juicio, el juicio a Israel. Ya lo vamos a ver más adelante. El juicio a Israel. Así que, hermano, la segunda diferencia es: en el arrebatamiento la escena es celestial, es para los cielos. Que voy a destruir la lámpara. En la venida gloriosa del Señor, la escena es terrenal, aquí en la tierra. Ahora vamos a la tercera diferencia. Tercera diferencia, dice, vamos a ir a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y esta tercera diferencia es la siguiente, hermanos. Fíjese bien. La tercera diferencia es que inmediatamente después del arrebatamiento, el Señor no viene a hacer juicio aquí en la tierra, no. Esos juicios que el Señor viene a hacer, va a hacer al final de la gran tribulación. Inmediatamente después del arrebatamiento aquí en la tierra, el escenario que va a tener lugar llama la atención. ¿Sabe por qué?
Claro que habrá juicio de las copas, de las trompetas, pero hablo de un juicio personal del Señor. Él estará con su iglesia, habrá acontecimientos que ya vamos a mencionar. Pero hermanos, aquí en la tierra vamos a ver lo que va a suceder, y está en la palabra del Señor. Lo vamos a leer, hermanos, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice aquí, capítulo 2 y versículo 7. ¿Qué es lo que pasará en la tierra después de que la iglesia se vaya con el Señor? Vamos a ver. Muy bien, dice aquí, 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad, hermanos? ¿Sabe usted cuál es el misterio de la iniquidad? ¿Sabe a quién se le dice el inicuo? Al anticristo. El espíritu, es decir, el misterio de la iniquidad. ¿Por qué dice que ya está en acción? Hermanos, algunos creyentes dicen, o digamos se olvidan, de que cuando venga el anticristo ellos pasan por alto que ya a lo largo de toda la historia de la iglesia han habido muchos anticristos también, ¿o no? ¿Verdad? Anticristo, la palabra anticristo se refiere a aquel que se opone a Cristo, pero aquel que suplanta o se coloca en lugar de Cristo. Y en la iglesia de los primeros años hasta la historia actual ha habido muchos también, hasta que venga el anticristo final, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese anticristo reunirá en su propio ser todas las capacidades diabólicas, y entonces será un hombre que al principio tendrá un gran carisma, engañará mucho, es decir, su carácter, el carácter del anticristo será un carácter apacible como si fuera Cristo, porque si no, no engañarías. Mire, hermano, para que el error entra así más o menos, mire, bonito, para que pueda entrar y después viene el daño. Entonces, el misterio de la iniquidad se refiere a que ese misterio, ha estado obrando desde hace muchos años. Le voy a leer la primera carta que escribe Juan, y vamos a ver aquí el capítulo 2 de la primera carta que escribe Juan. Dice, versículo 18, 2:18, la primera carta que escribe Juan. Dice la palabra del Señor. Vamos, 2:18, la primera carta que escribe Juan. ¿Cuál fue la primera palabra que aparece ahí? Ayúdeme usted. ¿Qué dice? ¿Le parece bien a usted esa palabra? Hijitos. Así como suave, como deliciosa, ¿verdad? Sí. Qué bueno es que cuando nos hablan así que podamos entender. Porque cuando no entendemos ya no nos van a hablar así. Imagínense, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, que dice, viene. Así ahora han surgido muchos que, ¿ya se dijo? Todo aquel que se ha opuesto a la obra de Cristo y que se ha levantado contra la obra de Dios y se ha hecho pasar por él es un anticristo. Pero falta el anticristo final, la encarnación de Satanás. Falta el anticristo final, es decir, hermanos, así como el misterio de la piedad, se hizo realidad cuando Cristo vino, y cuando Cristo vino, cuando se encarnó como nosotros, como humanos. Ese misterio de la iniquidad, por el otro lado, imita al misterio de la piedad. El misterio de la piedad, Cristo en carne. El misterio de la iniquidad, Satanás en carne, a través del anticristo. ¿Vamos bien ahí? Hermanos, entonces, Juan nos anticipa
Hijito, ya es el último tiempo, pero él dice, han salido muchos anticristos. Es decir, aún se espera al anticristo final, pero ya a lo largo de la historia de la iglesia han surgido hombres que se oponen a la obra de Dios. Regresemos a la cita, la segunda carta a los Tesalonicenses. Y dice la palabra del Señor aquí, hablando sobre ese tema, porque estamos estableciendo las diferencias entre el arrebatamiento y la venida del Señor en gloria. Dice aquí, ahora dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora sí le pregunto, atención, viene la siguiente pregunta. Dice que el misterio de la iniquidad ya está obrando, pero hay quien al presente lo detiene, hasta que el que lo detiene sea quitado. ¿Quién será? ¿Quién detiene, hermano? Si el misterio de la iniquidad ya está, ¿por qué el misterio de la iniquidad no está obrando con todo su poder actualmente? ¿Quién lo está deteniendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en usted, en mí y morando en la vida de la iglesia. Ese misterio de la iniquidad no puede desarrollarse completamente. No puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está activamente obrando hasta que Él sea quitado de en medio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Sabe por qué? Cuando la iglesia del Señor, cuando seamos arrebatados, hermano, entonces el misterio de la iniquidad tendrá todo su campo para poder trabajar. Y aquí vamos a hablar de engaño. De engaño. Aquí hay mucho engaño en ese tiempo, pero nosotros no vamos a ver como iglesia el engaño en su profunda expresión. No lo vamos a ver. Ahí ahora, mire, hermano, ¿sabe? Le voy a decir lo siguiente. Yo le he dicho a los hermanos, ¿sabe por qué este mundo no se ha corrompido totalmente, hermano? ¿Sabe por qué este mundo no se ha corrompido totalmente? Sí está corrompido, claro, pero no totalmente. ¿Sabe usted por qué este mundo no se ha podrido totalmente? Hermano, por esa obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, porque el creyente es llamado sal de la tierra, y la sal tiene un efecto anticorrupción. Pero hermano, cuando todo eso termine, la iglesia sea arrebatada, hermano, todo esto será prácticamente un campo fértil para toda clase de engaño. Ahí emergerá Babilonia, aquella la grande, con un poder nunca antes visto, una expresión de poder religioso, político, económico, un dominio total, hermano. Por eso aquellos que dicen, si yo no me voy con Cristo, voy a tener oportunidad en el tiempo de la tribulación. Ese es engaño de Satanás también. Si no fue salvo por gracia ahora, ¿cómo lo podrá hacer si debe pagar con su vida, guardar el testimonio de Dios? Hermano, mire esta cosa terrible, hasta que Él sea quitado en medio. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo va a dejar de existir. Su ministerio va a cambiar. Su ministerio va a cambiar. El Espíritu Santo nos va a entregar con nuestro dueño. El Espíritu Santo es ahora el que nos consuela, es el que nos guía. El Espíritu del Señor dijo, Juan 16, yo me voy a ir, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría ¿quién, hermano? El Consolador. Cuando el Señor se fue, el Espíritu Santo tomó su lugar aquí para guiarnos, pero cuando el Señor venga, habrá otra vez el cambio, hermano. El Espíritu Santo habrá entregado a la esposa, a su dueño, al esposo, y su ministerio cambiará. El Espíritu Santo existía antes de ese ministerio y seguirá existiendo porque es Dios, hermano. Es Dios. No se va a ir a otro lado, como quien dice. Entonces, mire, esta parte es muy importante, dice, versículo 8. Y entonces, ayúdeme por favor, y entonces, dígame hablando las dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que siguen? Ahí nada más. Que dice, se manifestará. Hermanos, atención. A ver, atención.
la palabra manifestará, esa palabra que se usa ahí es igual a la que se usa Juan en su primera carta, capítulo 3, cuando dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y entonces esa palabra manifestación viene siendo igual a revelación. Es decir, aunque aquel hombre, aunque el misterio ya está, no se ha revelado, no se ha mostrado, todavía no. Y entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando habla de inicuo, es una palabra derivada de iniquidad. Y la palabra iniquidad se refiere a un pecado extremo, a una rebelión contra Dios y su ley. Hermano, ¿quién es el inicuo por naturaleza? ¿Quién es el Dios de la iniquidad? ¿Quién es, hermano? Satanás. Porque él causó la primera rebelión contra Dios cuando quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Así que ese espíritu de iniquidad es espíritu satánico. Y entonces dice, aquel inicuo, aquí está hablando ya de un ser humano que va a tener ese espíritu. Dice inicuo, dice aquí, a quien el Señor, que dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, hermano, algunos se imaginan, mire lo siguiente. El Señor viene en gloria, estoy hablando de la venida en gloria, y comienza con la espada y le da, y aquellos se cruzan, el Señor le pica aquí, y aquí se va a hacer una batalla tipo, como que fuera a saber qué, como que fuera cine, algo así. Hermano, no. Fíjese que no. El Señor solamente va a pronunciar la palabra y aquellos que la han destruido. El espíritu de su boca es su palabra, hermano. Fíjese. Usted no haga al Señor como superhéroe de aquellos de ficción. No. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué el Señor le va a permitir a ese inicuo trabajar durante 7 años? Porque es su voluntad. Pero cuando Él venga y Él pronuncie la palabra, este personaje dice, destruirá, matará, dice el Señor. Claro, hermano, usted sabe que el anticristo, según Apocalipsis, su destino es el lago de fuego. Entonces mira la palabra del Señor, dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es, atención a esto, por obra de Satanás, que tiene gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ay de aquellos que estén buscando milagros, que anden detrás de un milagrito por aquí, un milagrito por allá, que solo estén buscando sanar aquí, sanar allá, que solo estén buscando agua bendita aquí y agua por allá. Hermano, ellos van a ser el campo fértil de el anticristo, porque el anticristo va a traer poder. Y van a decir, este es el que esperábamos. Claro, porque durante un tiempo los engañará mientras caen en su trampa y después véngase la destrucción. Entonces, hermano, a todas aquellas personas que hoy van en busca de milagros, ellos serán saciados de esos milagros, pero solo serán como el ratón que entra a la trampa en busca del queso. Así, hasta que definitivamente venga la destrucción. Y dice aquí, versículo, vamos a ver, 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si usted se va a Apocalipsis, usted va a ver ahí que dice que va a descender fuego del cielo. ¿Tiene el poder Satanás, hermanos? Es un estudio. ¿Tiene el poder Satanás? Claro que sí. Claro que tiene el poder. Lo único que tenemos que hacer la diferencia, que el Todopoderoso es nuestro Dios. Él tiene poder pero limitado, hasta donde el Señor lo permita. Él tiene un poder engañoso. Mire, el engaño de Satanás es una máquina. Satanás es una máquina de engaño, una máquina terrible. Mantiene al hombre engañado para que no le resplandezca la luz del Evangelio. También quiere engañar al creyente. Cuando el Señor estaba en el Monte de los Olivos, Mateo 24, y Él les estaba dando esa prevención sobre lo que estaba por venir, Él dijo, mirad que nadie os engañe.
El creyente puede ser engañado si no lee la palabra del Señor y va detrás y detrás como cordero al matadero, porque no lee la palabra del Señor, porque se la pasa perdiendo el tiempo, no cultiva su vida espiritual. Entonces, si no leemos la palabra del Señor, viene siendo como que tuviéramos anemia espiritual, sin ganas de nada. Así, vivimos una vida cristiana de fastidio, de aburrimiento. Hermanos, la vida cristiana no es así. La vida cristiana, aunque sea de aflicción, es de gozo en el Señor. Ahora le voy a decir, dice que este traerá toda su maquinaria y durante ese tiempo engañará a muchos y muchos caerán en la trama también. El poder engañoso que este hombre traerá. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya se fijó? Bueno, tuvieron su oportunidad. El Señor les dio la oportunidad. Yo que sí le digo, hermanos, y tengamos bien claro, por favor, esto es bíblico. Esto lo podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. Jamás Dios va a enviar a la condenación a alguien antes de haberle dado oportunidad. Jamás. Nadie, aquel día que esté en el gran trono blanco para condenación, va a alegar inocencia. Va a decir, Señor, yo no sabía nada. Y como me la pasé durmiendo, no oí nada, así que yo soy inocente. No, hermanos. La misma palabra del Señor dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos, inclusive los juicios de Dios que encontramos en las Escrituras, todos, el diluvio, ¿cuánto tiempo de predicación hubo, hermano? Imagínense, el juicio de Sodoma y Gomorra, todo ha tenido su tiempo, hermanos. Antes de que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia, ¿cuántos profetas no llegaron? ¿Cuántos no le dijeron, hey, miren esto? ¿Y sabe qué hicieron con ellos? Ya vimos, ¿verdad? ¿Qué hicieron con ellos? Se burlaron, los apedrearon, los mataron. Y por eso el Señor les dice, Jerusalén, tú eres quien matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Todo aquel, hermano, que cae en el engaño, todo aquel que no cree en Cristo, será entregado a ese poder engañoso para que crean entonces a la mentira y vayan a la condenación. El tiempo de la gracia, hermano. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, pero el Evangelio bien predicado, ¿verdad? Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, lo predicamos para dos cosas, óigase bien, para dos cosas predicamos el Evangelio, para salvación y también para la justicia de Dios. Para salvación, para todo aquel que le cree no se pierda, pero también para la justicia de Dios, porque cuando estén compareciendo ante el juicio del gran trono blanco, nadie podrá decir que no escuchó nada. Muy importante, hermano. Entonces dice aquí el poder engañoso. Ahora le voy a decir, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, que dice, la mentira. Eso será en los tiempos de la gran tribulación. Entonces la segunda diferencia, hermano, es que el arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento, el Señor no viene a juicio a la tierra. Él viene a juicio al final de la gran tribulación. Y también, hermano, que durante la venida del Señor en gloria, sí habrá juicios en la tierra. Juicio de las naciones, juicio de Israel, antes del reino milenial. Muy bien. Ahora vamos a otra diferencia, hermano. Vamos a otra diferencia. La venida del Señor por su iglesia es inminente. Ahora, hermano, ahora sí me puede decir que es inminente. Esto ya lo explicamos. Inminente. La venida del Señor por su iglesia es inminente. ¿Qué quiere decir? Lo sigo escuchando. ¿Pronto? Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos.
La palabra inminente significa que en cualquier momento puede suceder. En cualquier momento. Fíjese que un hermano dijo una vez, fíjese bien, cuando no entendemos la palabra del Señor, podemos caer en un error. Un hermano dijo una vez, fíjese hermano, dijo él, yo espero, dijo el hermano, yo deseo que el Señor venga un día primero de la semana. Porque entonces nos va a encontrar partiendo el pan. O sea, hermanos, por favor no caigamos en estos problemas de ignorancia. Porque imagínense uno partiendo el pan, sí, pero nuestros hermanos, la iglesia del Señor en Japón durmiendo. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor, verdad? No, hermanos. El caso es que cuando el Señor venga por nosotros, la salvación nuestra está garantizada por Cristo, pero nosotros deberíamos estar siendo hallados, dando fruto en nuestra salvación. ¿Qué haces tú durmiendo? ¿Qué haces tú esperando una nueva oportunidad? No, tienes que arreglar tus cuentas con el Señor. La venida del Señor es inminente. Vamos a ver, primera carta de los Corintios 15, 51. Dice aquí 51, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice aquí, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio. ¿Sigue siendo un misterio? ¿Sigue siendo un misterio? Ya no, porque ya se reveló, ya Pablo lo dijo, ya lo destapó. Dice, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra transformación, mis hermanos, esa palabra transformación, el capítulo 15 yo recomiendo la lectura total del capítulo 15. Ahí se trata de cómo el cuerpo corruptible que hoy tenemos será transformado a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Para aquellos que tienen ahorita problemas con el cuerpo, que, mire hermano, ese cuerpo que el Señor nos va a dar ya no estará sujeto a dolor ni a subir de peso. Problemas ahí con las dietas y todo el tema ahí, ¿verdad? No. Un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermano, no sujeto a las leyes de esta tierra. Ahora le digo, dice aquí la palabra del Señor, dice, en un momento, ¿ya se fijó? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A eso se refiere, inminente, en cualquier momento. Por eso constantemente la palabra del Señor nos llama a velar. ¿Qué quiere decir velar? ¿Que usted va a quedar la noche así despierto oyendo los ruidos en su casa? ¿Ah? ¿Eso es velar? No, hermano, no. Velar es semejante a aquel que está alerta, cuidando su vida espiritual, obedeciendo la palabra del Señor. Aquel que dice no, porque como los hermanos no me ven, ahora sí voy a hacer esto. No, hermano, por favor, solo usted se está engañando entonces. No. Siempre he dicho, hermano, por favor, tratemos la manera que nosotros los creyentes y los nuevos creyentes tengan un discipulado que los encamine, que los lleve a hacer las cosas por convicción, no por temor del qué dirán de los hermanos. No, por convicción. Si yo creo la palabra, yo la voy a obedecer a donde quiera que esté. No voy a tener un comportamiento allá de esta manera y con los hermanos de otra manera. No, porque entonces estaría cayendo en la hipocresía. ¿Y usted sabe lo que el Señor le dijo a los fariseos? ¿Ya para qué le voy a decir yo? Ahora, vea pues. Entonces, la venida del Señor es inminente. Siempre me recuerdo del tema cuando
cuando un patrono iba a salir y aquella noche le dijo al muchacho, mira, le dijo, prepara mis caballos porque yo mañana voy a salir de viaje de madrugada, prepáralos por favor. Y le dijo, quédate velando porque hay mucha gente caminando por allí, hay mucha gente caminando por ahí, tú quédate velando porque yo te pago por eso, quédate velando. Y entonces a las 4 de la mañana vas y me despiertas y me dices que ya es hora de que yo salga, me preparo y me voy. Y a las 4 de la mañana estaba aquel tocando para mire, y le dice, mire, lo vine a despertar, pero yo quiero decirle que no vaya a viajar, por favor. Qué raro, ¿sí? No vaya a viajar. Es que yo anoche estaba soñando que a usted lo estaban asaltando en el camino. Y le dijo el patrón, no, yo no te pagué para soñar, yo te pagué para velar, así que despedido. Mira, aquel creía que iba a quedar bien. Y yo anoche estaba soñando. ¿Y acaso te dejé durmiendo? ¿Acaso te dejé para que soñaras? Hermano, constantemente la palabra del Señor nos llama a velar y orar. El Señor le dijo a sus discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne, ¿qué es, hermano? Débil. Entonces, hermanos, en ese sentido, la venida del Señor es inminente, mientras la otra diferencia es que la venida del Señor en gloria tiene señales, terremotos, guerras, pestes, tiene también problemas nación contra nación, reino contra reino. O sea, hay muchas señales que van a preceder a la venida del Señor en gloria. Mientras el arrebatamiento en cualquier momento, hermano, cualquier momento. Usted no va a decir, ay, me están diciendo que el Señor ya viene. No, hermano, la venida del Señor es en un abrir y cerrar de ojos en cualquier momento. Puede ser en un rato ya. No hay ya que esperar. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor no ha venido todavía? ¿Por qué? Algunos creyentes dicen, mientras el Señor se tarda en venir, el Señor no se está tardando en venir, hermano. Si el Señor me hubiera dicho, hey, mira tú, yo voy a llegar el 31 de octubre, entonces sí ya se tardó, porque Él dijo una fecha. Pero como Él no dijo nada, no se está tardando. ¿Sabe por qué? Porque Pedro dice, como algunos, pero no nosotros. Algunos lo tienen por tardanza. Cuando tú y yo quedamos en una cita a determinada hora, yo no llego si ya me tardé, porque quedamos a una hora. Pero el Señor no dijo voy a llegar a tal hora. No, el Señor dijo velar y orar. En cualquier momento, hermanos, la venida del Señor así será. Y le digo, ¿por qué no ha venido? Pedro lo explica, porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cuando el Señor aún no viene, es porque su misericordia sigue operando. Y en lugar de decir, ¿será que viene mañana? Mejor deberíamos predicar. ¿Verdad que el Señor nos encuentre haciendo algo por su obra, hermanos? De veras, algo por Él, algo por su obra. Entonces, hermanos, vamos a otra diferencia en el nombre del Señor. Otra diferencia. Vamos a pasar a otra diferencia. Entonces, la número, creo que 5, no recuerdo bien. Dice, cuando el Señor venga por su iglesia, la pregunta es, ¿el mundo se dará cuenta? ¿Nos mirará el mundo subir? Fíjese que la misma palabra del Señor ya la leímos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe qué pasará con el mundo? Mirarán esta sala allí y dirán, ¿por qué no habrá culto ahí? ¿Por qué ya no habrá? ¿Dónde estarán los hermanos? Y de repente van a venir algunos a decir, por ejemplo, yo venía al culto hoy
¿Y los hermanos dónde están? Una alarma mundial. Y algunos buscarán explicar, ¿verdad? Porque el diablo, así como el diablo quiso explicar lo de la resurrección de Cristo y vino el soborno y toda la situación, así también el diablo buscará la manera de explicar para que la gente no se alarme. Dirá, bueno, esto algo pasó. Tal vez eran pecadores y fueron consumidos, algo así. Otra vez se los secuestraron los extraterrestres. Mire, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, ahora le voy a decir lo siguiente. La diferencia que cuando Él venga en gloria, la palabra dice que todo ojo lo verá. ¿Ya se fijó? Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice ahí? He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la venida del Señor en gloria. Todo ojo le verá. Cuando el Señor venga por su iglesia, será un acontecimiento imperceptible para el mundo. Cuando el Señor venga en gloria, todo ojo le verá. Y la misma palabra del Señor dice más adelante, y todos los reyes y todo el linaje de la tierra hará lamentación por él. ¿Sí? Y dirán aquel día a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene. Esa es una gran diferencia. Cuando el Señor venga por su iglesia, solo relación con su pueblo. Cuando Él venga en gloria, todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque Él viene a juicio. Ahí ya no hay tema de salvación. Él viene a juicio. Llama mucho la atención. Otra diferencia, hermano, la venida del Señor por su iglesia será tiempo de gran gozo. ¿Usted espera al Señor? ¿Usted desea que el Señor venga? ¿Sí, hermano? Usted dice, es que tengo muchos proyectos todavía, hermano, y no sé, la verdad, tal vez se tarde un poquito. Pero, hermano, mire, la venida del Señor será tiempo de gran gozo. Tito capítulo 2, vamos a ver aquí, Tito capítulo 2, de gran gozo, pero para la iglesia, obviamente. La carta a Tito, capítulo 2, y vamos a ver algo aquí que tiene relación con el gozo en el Señor. Vamos a ver, versículo 13, 2:13 de Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza, hermano? ¿Qué es la esperanza? No me estoy refiriendo a ninguna persona en particular, ¿verdad? No, ninguna dama, no. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, hermano, la esperanza es una virtud que se menciona también en primera carta a los Corintios capítulo 13, cuando Pablo dice, y ahora dice, están la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza es la que nos mueve a esperar, como dice la palabra, hacia el futuro. Nosotros tenemos esperanza que Cristo venga por su iglesia, le creemos a Él. La fe mueve la esperanza también. Por eso la esperanza de la venida del Señor es bienaventurada, es bien recibida, es bien esperada por la iglesia del Señor. Pero la venida en gloria no, hermanos. La venida en gloria no es una esperanza bienaventurada. ¿Saben por qué? Porque será tiempo de gran lamento. No será de gozo, será de lamento. Para aquellos que durante el tiempo de la
tribulación y al final de ella estén en rebeldía ante Dios. Tiempo de lamento. Ahora, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 24 y versículo 30. Mateo capítulo 24 y versículo 30. Dice la palabra del Señor: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, ¿qué dice aquí? Lamentarán, mira, aquí no hay gozo. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, ¿y qué dice? Y gran gloria. Hay un himno que más o menos nos describe la venida del Señor en gloria. Hoy es el himno 55. Cuando citamos el himno 55, no lo citamos porque estemos hablando del arrebatamiento. Sin duda ha habido un tema de la venida del Señor en gloria, porque dice que vendrá el Señor no como antes vino, humilde, pobre, plácido y benigno, manso cordero que el atroz verdugo se entrega inerme porque así le plugo, ¿no? Dice, serán borrasca y nube su vestido. La venida del Señor en gloria es para juicio, no es para venir a ver a quién salva, hermanos. No. Por ejemplo, Isaías muestra al Señor y esa visión es muy importante. Lo ve con vestidos y lo ve con vestidos rojos y dice, ¿por qué son tus vestidos rojos? Porque parece que has pisado un lagar. El lagar era el lugar donde se pisoteaban las uvas. Parece que has pisado el lagar y tus vestidos están rojos. Dice la respuesta: mis vestidos están rojos no porque he pisado un lagar, sino es por el juicio y la ira de Dios. Veamos esa última lectura en Isaías, libro del profeta Isaías, y vamos a ver, esto estamos hablando de su venida en gloria porque Él viene para juicio. Isaías nos va a mostrar esto que yo les mencioné parafraseando. Dice aquí Isaías capítulo 63. Isaías 63 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo sobre el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ese